Buenos días, muchachos. Otra vez vamos a empezar entonces el día de hoy, nada más recordando un poco lo que vimos la vez pasada. Entonces, recordemos que vimos la definición de la transformada de Laplace. Técnicamente es una integral impropia, ¿ok? Que depende de cierta función y cierto núcleo. La función uno es la que tiene por ahí y el núcleo está dentro de la integral. Este era el núcleo, ¿ok? Bueno, al principio, para calcular las fórmulas de la transformada de Laplace, pues lo que hacemos es calcular la integral impropia, técnicamente de la función. ¿Ok? Dijimos que tiene varias propiedades, entre ellas que saca constantes, pero ahí también mencionamos que separa sumas en sumas, restas en restas. Vimos las fórmulas de la transformada de Laplace de seno, coseno, etcétera. ¿Ok? Estas propiedades ustedes las pueden demostrar utilizando la definición de la integral impropia. Y vamos a seguir viendo propiedades y algunos ejemplos. ¿Ok? Por ahí vemos más fórmulas. Mencionamos la transformada inversa de Laplace. ¿Ok? Rápidamente. Hoy vamos a ver todavía más de la transformada inversa. Y otras dos propiedades, entre ellas la propiedad de traslación. ¿Ok? Entonces podemos hacer otro ejemplo de la propiedad de traslación. ¿Ok? Hicimos uno con, este fue el primero, y este fue el segundo. Y podríamos hacer uno más. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Profe, ¿podría ser un ejemplo de, digamos, con la primera propiedad de esas dos que están ahí? Que creo que no se hizo la vez pasada. La primer propiedad de ¿cuáles dos, perdón? Digamos, esas, sube un poquito más. Esa, Es- la que es evaluada de S dividido en A. de ahí está bien. Ok, Entonces, vamos a gracias. ver. Entonces, un ejemplo de la otra. Vamos a ver. Piense en cuál es la. Entonces, recuerde que la transformada de Laplace de coseno de t, ¿quién era? Era lo mismo que s dividido entre s cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Y ahora, o sea, pensando directamente en esta fórmula, ve que ahora tendríamos que la transformada de Laplace, bueno, voy a ponerlo aquí. Ahora, ¿cómo? Según esta fórmula, la transformada de Laplace de f de at es igual a 1 sobre a por la transformada de Laplace de f trasladada en, bueno, no trasladada, hemos tomado aquí la composición de S sobre A, tendríamos lo siguiente. Que va a ser un poco sin gracia porque ya hemos visto de ese tipo, pero no importa. Entonces, si tendría, o sea, si uno conoce que esta es la transformada de coseno, ¿verdad? Y conoce esa otra parte, ¿cuál sería la transformada de Laplace de coseno de 3t? Pues nada, sería entonces, vamos a un toque para admitir a la gente que está entrando, listo. Sería entonces, según esa fórmula, 1 sobre 3 por la transformada de Laplace de coseno de t, que ya quitamos el 3, bueno, el evaluado en s, voy a omitirlo, y evaluado en s sobre 3. Vamos a ver cuánto es. Es lo mismo que un tercio. Y la transformada de Laplace de t, voy a ponerlo por acá, era s, bueno, de coseno de t, perdón, es s sobre s cuadrado más. Y dice que hay que cambiar s por s entre 3.
Entonces me da un tercio S sobre 3 dividido entre S cuadrado entre 3 al cuadrado, que sería entre 9 más 1. Vean que puedo sacar ese un tercio que está ahí. Me queda un tercio. Ese S a la 3 es lo mismo que S entre 3. Aquí S cuadrado entre 9 más 1. Y puedo multiplicar el 3. Me queda 9 S cuadrado entre 9 más 1. Multiplico y me queda de esta forma, que es la fórmula que ya conocíamos de antemano. ¿Ok? Entonces, dado que ya tenemos la fórmula con, digamos, coseno de BT, digámoslo así, pues no es necesario aplicar esta. ¿Ok? Pero bueno, ese sería entonces el ejemplo. Otro ejemplito. Y voy a poner clase 2. Número 2, grupo 8. Y vamos a separarlo ahí. Muy bien. No sé si le queda claro, compañera. Sí, profe, gracias. Ok, listo. O sea, puede que en algún otro caso sea un poco menos sin gracia, pero bueno, el ejemplo que se me ocurre es de esa forma, digamos, ¿no? Sin mucho aleteo. Ok, y los otros son parecidos, porque lo que podríamos hacer es una composición con una exponencial, digamos, pero ya sabemos que la fórmula de E a la AT es 1 sobre S menos A, y técnicamente eso. No lo hacemos con más función. Voy a ver un poco más de ejemplos de algunos casos particulares de otras transformadas, ¿sí? Para ver cómo entrarle. Entonces, más ejemplos. Ejemplo. Y ahí me van a ayudar un poco ustedes. Entonces, ¿cuál sería la transformada de Laplace? Entonces, calcule la transformada de Laplace de 2 a la t. O bueno, no sé, 5 a la t. ¿Cómo podría calcular la transformada de Laplace de esa exponencial que está ahí? Escucho sugerencias. Piensen que su semestre depende de ello, entonces lo van a ver con más ganas. Okay. ¿Qué podría aplicar? Recuerden, solo por si acaso, entonces por aquí una nota, ¿verdad? Nota. La transformada de Laplace de E a la AT es lo mismo que 1 sobre S menos A. Pero bueno, no es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con ese 5 a la T? En cálculo 2, no sé si recuerdan, por ejemplo, cómo calcular el desarrollo limitado de esta cosa. ¿Qué es lo que uno hacía? O el polinomio de Taylor, bueno, sí, cualquiera de las dos. Bueno, con el polinomio de Taylor la gente derivaba, pero más bien sería como el desarrollo limitado, utilizando los desarrollos de uso frecuente. ¿Qué era lo que uno hacía? Escucho alguna sugerencia. Pueden batear todo lo que quieran.
Don Kenneth, ¿qué se le ocurre? ¿Se le ocurre algo? Kevin, Raúl o Anet. No se les ocurre nada a ninguno. La verdad no. Profe, bueno, Sí. según lo que usted está diciendo eso del desarrollo de Taylor ilimitado, sería como buscar un polinomio que se aproxime a 5 elevado a la t, más o menos. Más o menos. En realidad estaba pensando más en el proceso, por ejemplo. Uno tenía, por ejemplo, la exponencial, ¿verdad? Que era la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de t a la n entre n factorial. Entonces uno hacía algo, un toque, digamos, para poder aplicar este desarrollo limitado, bueno, esta serie a esta expresión. ¿Okay? De tal forma, digamos, que uno pudiera pasar de esto a una exponencial. ¿Cómo hago para pasar de esto a cierta exponencial? Ese es el toque. Pero bueno, entonces voy a decirles el truco. Dado que no se acuerdan. No, es poco usual, pero es casi siempre uno utiliza ese truco cuando tiene una exponencial que no es, valga la redundancia, de base E. ¿Sí? Entonces uno tengo que calcular la transformada de Laplace de 5 a la t. Generalmente el truco, voy a omitir el S por ahora. Generalmente el truco es el siguiente. ¿Sí? Pues nada más aplique E a la logaritmo natural. Eso lo aplicamos demasiadas veces. Elevado a la 5t, ¿verdad? Esas dos cosas son iguales. Estoy aplicando una función y su inversa. Como cuando hacíamos L'Hopital. Ok, pues nada. Esto es lo mismo que la transformada de Laplace de E a la t por logaritmo natural de 5. Ah, entonces vean que acabo de pasar esta expresión a una exponencial con base E. Ahora sí, ¿cuál sería la transformada de Laplace de esto que está ahí? Este es el truco clásico cuando uno tiene ese tipo de problemas. Ok, ahora sí. Bueno, ahora sí los escucho más. ¿Cuál sería entonces eh, la transformada de Laplace de esa cosa que está ahí, dada la fórmula que estaba arriba, ¿verdad? Sería 1/s menos logaritmo natural de 5. Exactamente. Ok, ahí está. Entonces vean que bueno, se deduce de la misma formulilla que estaba por ahí. ¿Sí? Uno se puede inventar todavía más cosas, pero bueno, esa estaba bonita. Y pues, si uno va caminando por la calle y se la topa, no es tan fácil de sobrellevar, digámoslo así. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver, entonces, otro ejemplo. Vamos a hacer varios. Entonces, otro ejemplo. La idea es hacer muchos ejemplos el día de hoy. Ejemplo. Ahora quiero que calculemos la transformada de Laplace de coseno o seno, no sé, puede ser seno, al cuadrado de 3t. ¿Cómo calculo esa transformada de Laplace? Recuerden que la transformada, eso es lo que sí no hace, separar productos. ¿Okay? Separa sumas en sumas y saca constantes, pero no separa productos. Entonces, otra vez, pensando en trucos clásicos, digamos, cuando uno se topa cosas de estas. Aquí vamos a tener que aplicar el mismo truco que cuando teníamos la integral de seno cuadrado de 3t. ¿Sí? ¿Qué hacíamos cuando teníamos esta integral? Entonces, sugerencia. Aplicar alguna identidad trigonométrica.
Ajá. ¿Cuál identidad? La de, no, en este caso sería como seno al cuadrado sería igual a 1 menos coseno al cuadrado. Bueno, en ese caso no Eh, quedaría bien, porque sería que sería coseno. Tendríamos el mismo problema, ¿verdad? Más bien sería Sí, entonces la otra que está por ahí. No sé si se acuerda. Intente recordarla mientras escribo la sugerencia. Que en la integral de seno cuadrado 3t. Y pues nada, como dijo usted, ¿qué es lo que hacíamos? Entonces debemos usar una identidad trigonométrica. Ujú. Y pues es la siguiente. Entonces no sé si alguien la recordó. Seno cuadrado de, eh, voy a poner seno cuadrado de x en general. En realidad había dos, ¿verdad? Pero como dijo el compañero, si ponemos uno entre coseno cuadrado, pues no nos sirve porque quedamos con el mismo problema, nada más que ahora en coseno cuadrado. Pero era 1 menos coseno de 2x medios. Ahí quitamos el cuadrado y dejamos todo como sumas y multiplicaciones. Ok, entonces, muy bien, solución. Tenemos que la transformada de Laplace de seno cuadrado es lo mismo que la transformada de 1 menos coseno de ¿quién? ¿Cómo queda eso? ¿Cómo quedaría? bueno, ahí podría sacar un medio, digamos, afuera. Y Ajá, después sí, sí. Ya casi lo sería, sacamos. bueno, la transformada de 1 sería 1 sobre s, Ujú. menos la de coseno, que sería s dividido Pero, entre s al cuadrado menos ajá, nada más aquí 2 dentro al del coseno. cuadrado. ¿Qué queda dentro del coseno? Disculpe, profe. En el argumento, ¿qué queda? Eh, 6T. 6t, 6T. ¿verdad? Ajá, 6t. Entonces ahora sí hacemos lo que dijo el compañero, que era sacar el un ok. medio. Sí, gracias. Y la transformada de Laplace de esto. Muy bien, gracias, compañero. Ahí disculpen que no me sepa los nombres, pero con las voces es difícil. Aquí un medio y la transformada de Laplace de 1. No hay que hacerlo tan despacio, ¿verdad? O sea, ya uno ahí podría dar de una vez la respuesta, pero por ahora nada me precisa. Y exactamente. La transformada de Laplace de t era 1 entre s. Perdón, la de t es 1 entre s cuadrado y la de 1 es 1 entre s. Queda un medio. 1 entre s y la de coseno era entonces s sobre s cuadrado más 6 por 6, 36. Y ahí ya termina el asunto. Muy bien, entonces es una buena sugerencia cuando uno tiene esa. Para la transformada de coseno cuadrado se aplica la misma, nada más que, entonces, también ahí recuerde, entonces como una nota, coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x medios. Y vamos a ver otra bastante interesante. ¿Qué pasa si más bien yo quiero calcular la transformada de Laplace? Entonces otro ejemplo en esta línea. Entonces ejemplo. La transformada de Laplace de coseno al cubo de, voy a poner bt, no importa.
Ok, bueno. En estas la cosa se va a complicar un poco más. Ok, pero lo que pasa es que vamos a tener solución. Y vamos a separar las cosas, ¿verdad? Porque ya para coseno a la 3 no es como que sea muy usual tener una identidad trigonométrica tan sencilla. ¿Sí? Pero, pues nada, tenemos que coseno a la 3 es lo mismo que coseno por coseno a la 2. Y para coseno a la 2, entonces aplicamos aquella identidad. Esto es, entonces, coseno de bt. Aquí tendríamos entonces 1 más coseno de 2b dividido entre 2. El 1/2 lo podemos sacar. Vamos a escribirlo aquí abajo. Entonces podemos sacar 1/2. Aquí nos queda la transformada de coseno de bt más coseno de bt por coseno de 2b. ¿Ok? La transformada de coseno, con esa no tenemos ningún problema. Esa es un amor. Medio, transformada de coseno. Bueno, separamos sumas en sumas. Coseno de bt más 1/2 y la transformada de esto. Y esa es muy llevadera. Era S sobre S más B cuadrado. Más 1/2. Y ahora, entonces, para esta, que le pongo un nombre bonito. No sé cómo ponerle. Ahora hay que calcular esa. Se me hizo. Pongámosle Ana. Pues nada. ¿Qué le podemos hacer? O sea, entonces aquí, antes de calcularla, bueno, con una nota. Vamos a poner otro color. Nota. ¿Cómo calcular esa transformada de Laplace? Entonces ahí le vamos a recordar cómo hacía uno cuando tenía la integral de coseno, por ejemplo, de 3x coseno de 2x. ¿Cómo hacía uno para calcular esas integrales? ¿Recuerdan más o menos como por dónde andaba el asunto? Esos son poco usuales en cálculo 1, pero había que usar una identidad trigonométrica, pero no sé si se acuerdan más o menos cuál. Tiene que ver con el ángulo doble. Bueno, con la suma de ángulos, más bien. Entonces aquí recordemos, entonces, que cuando uno tiene, entonces la identidad. Vamos a borrar a Ana, ya que hicimos todo este rollo. La identidad que hay que aplicar es la siguiente. Acuérdense que coseno de A por coseno de B es lo mismo que 1/2 del coseno de A menos B más coseno de B menos A. Perdón, de A más B. ¿Okay? Y así habían otro montón. ¿Okay? Que puedo recordarlas aquí rápidamente. También pueden verlas en la página 359 del libro de la vida. Pero vamos a hacer aquí el
rápido recuento de todas estas. Esta es la primera, voy a poner una segunda aquí. Seno de A, seno de B. Entonces uno las puede deducir de las sumas y restas de senos y cosenos. Y técnicamente es un medio. Aquí sería coseno de A menos B menos coseno de A más B. Y la otra era seno de A coseno de B, que es un medio. Estas pues uno no se las aprende generalmente, sino que pues las tiene por ahí apuntadas en algún lado. Sería seno de A menos B más seno, perdón, de A más B. Muy bien. Y hay otro montón, ¿verdad? Pero bueno, ahí para que lo tengan presente. Listo, entonces, ¿cómo quedaría dada esa fórmula? Esta que estaba en rojo. Nos quedaría más un medio de ¿quién? Todas las formulitas que tenía abajo. Un medio de coseno de B menos 2. Entonces, nos quedaría un medio. Un medio de coseno de B menos 2 o B menos 2B. B menos 2 veces y ese. Ok, muy bien. Entonces, B menos 2B. Bueno, y aquí podríamos darle vuelta para que la cosa quede positiva, ¿verdad? O sea, voy a ponerlo así para que quede más bonito. A uno le gustan las cosas positivas. Bueno, generalmente. Es lo mismo que coseno de 2B, coseno de BT. Si no, uno usa lo de que las funciones senos y cosenos, una es par y la otra es impar. Pero es la misma cosa. Entonces, después de la nota, nos queda igual a S sobre 2S más B cuadrado más un medio. Y ahora aplicamos la formulita. Entonces, sería un medio coseno. Voy a ponerlo de una vez. Sería 2B menos BT, sería BT, ¿verdad? Bueno, hagámoslo despacito. 2B menos B. Todos estos con T. Y más coseno de 2BT más BT. Hacemos la suma correspondiente. Nos queda S sobre 2S cuadrado más B cuadrado más un cuarto de coseno. Ah, y aquí era la transformada, ¿verdad? Cuidado, se nos olvida. Un medio de la transformada de esto. Entonces sale un cuarto. Transformada la Laplace de coseno de BT más coseno de 3BT. Perfecto. Esto es 2S cuadrado más B cuadrado más un cuarto. Y ahora sí aplicamos de una vez las transformadas. Aquí sería S sobre S cuadrado más B cuadrado más S sobre S cuadrado más 3B a la 2, que sería 9B cuadrado. Y eso sería. ¿Okay? Entonces vean que entre más potencias hay ahí, uno puede tener ahí como más problemillas con algunas identidades. Pero bueno, esas son bastante bonitas porque uno le toca usar algunas identidades que a veces no recuerda uno mucho. Ok. Aparte, entonces vamos a ver otra propiedad. No sé si estamos claros con ese ejemplo. Sí, pero Ok. Entonces vamos a ver una propiedad más. Entonces otra propiedad.
propiedad. Y es la siguiente. Ahora vamos a ver que la transformada de Laplace de t a la n. Bueno, vamos a empezar con... Voy a ponerle como en varios pasos. La transformada de Laplace de t por f de t es lo mismo que la derivada. ¿Dónde estás? Es lo mismo que menos la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de f. Así cuesta. O técnicamente menos f' de s. Y se puede generalizar. En pocas palabras, la transformada de Laplace de t a la n de f de t es lo mismo que menos 1 a la n por la enésima derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de f, que sería lo mismo que menos 1 a la n por la enésima derivada de la transformada. En cristiano vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Entonces, entonces dice calcule la transformada de Laplace de t por e a la, no sé, menos 5t. Los 5 los quiere evitar, menos 3t. Entonces la propiedad dice lo siguiente. Entonces, solución. La propiedad dice que cuando yo estoy multiplicando por t, lo que debería hacer es, bueno, número 1, sacar un menos. Sería menos la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de e a la menos 3t. Entonces esto es menos. Y aquí sería la derivada con respecto de s de, y calculo la transformada de e a la menos 3t, que sería 1 sobre s más 3. Entonces me toca derivar esto, ¿verdad? Esto sería menos, eso podría verse como s más 3 ahí, a la menos 1, que es lo mismo que menos s más 3, bueno, voy a hacerlo todavía más despacio, pero menos la derivada con respecto de s de s más 3 a la menos 1 y derivo. Entonces me queda más s más 3 a la menos 2. Por la derivada de adentro que es 1, es lo mismo que 1 entre s más 3 al cuadrado. Bien. Y se pueden hacer cosas todavía más interesantes. Bueno, no sé si estamos claros con ese. Si hubiera estado t cuadrado hay que derivar 2 veces. Ok. Entonces otro ejemplo. Vamos a hacer una un poco más larga. ¿Cuál sería entonces la transformada de Laplace de t cuadrado por e a la t de coseno de t? Ok, aquí esto se las trae un poco más. Y se puede calcular de varias maneras. Tenemos varias cosas. Número 1, multiplicación por t cuadrado. Puede o probablemente vamos a tener que hacer una doble derivada. Y lo otro es una exponencial. Cuando tenemos una exponencial por una función, ¿qué hacíamos? Era una traslación. Entonces, pues nada, vamos a ver qué nos toca. Se puede hacer de varias formas. En este caso,
voy a hacerlo, voy a hacer de último la traslación. ¿Ok? Entonces, solución. Pues nada, tengo lo siguiente. Bueno, en realidad va a ser de primero la traslación, pero al final aplico al final. Vean que tendría que la transformada de Laplace de t cuadrado de a la t coseno de t es lo mismo que la transformada en el primer paso. Vean que estoy aplicando la propiedad de traslación. Entonces, traslación de esto, me queda t cuadrado coseno de t trasladado en s menos 1, si mal no recuerdo. Correcto. Pero ahora debo encontrar, la pregunta es, ¿quién es, verdad? Otra vez vamos a ponerle un nombre. Entonces esta cosa sin trasladar, ahora sí le vamos a poner Ana. Entonces la hacemos por aparte. Entonces calculamos a Ana por aparte. Sería la transformada de Laplace de t cuadrado coseno de t. Y ahí vamos a ir poco a poco. Primero, esto sería entonces menos 1 al cuadrado por la segunda derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de coseno de t. Y pues nada, menos 1 al cuadrado es 1 y me quedaría entonces la segunda derivada con respecto de s de coseno, pero coseno quedaba s sobre s cuadrado más 1 en este caso. Y pues nada, hacemos el cálculo. La regla del cociente, ¿verdad? Entonces sería la derivada con respecto de s de... Y aquí me quedaría la derivada de s es 1, por eso sin derivar, s cuadrado más 1, menos s sin derivar por la derivada de s cuadrado más 1, que sería 2s. O sea, aquí me queda 2s cuadrado sobre el denominador al cuadrado. Podemos hacer la suma de la parte de arriba antes de seguir derivando. Aquí me queda 1 menos s cuadrado dividido entre s cuadrado más 1 al cuadrado. Y calculamos la derivada de esta expresión. Pues nada, entonces sería la derivada de la de arriba, que sería menos 2s por esto sin derivar, menos esto sin derivar por la derivada de lo de adentro, que sería 2 veces s cuadrado más 1 por 2s. Entonces me queda así. 4s, 1 menos s cuadrado y s cuadrado más 1 dividido entre s cuadrado más 1 a la 4. Se puede simplificar sacando un s cuadrado a factor común. Me queda menos 2. Bueno, voy a hacerlo despacio, pero s cuadrado más 1. Aquí nos queda menos 2s por s cuadrado más 1 menos 4s por 1 menos s cuadrado. Y ya. Dividido entre s cuadrado más 1 a la 4. Este y uno de estos se van. Arriba podríamos distribuir. Quedaría menos 2s a la 3 menos 2s menos 4s más 4s al cubo dividido entre s cuadrado más 1 al cubo. Y pues nada, hacemos las sumas y restas correspondientes, que sería 2s al cubo menos
6s dividido entre s cuadrado más 1 a la 3. Y pues nada, entonces ahora nos devolvemos, ¿verdad? ¿Qué pasaba con Ana? Ana nos dio eso, entonces voy a volver a cortar esto. Entonces, diablos, como escribo no me lo deja copiar. Ujú. Y ahora sí, de la parte de arriba tenemos lo siguiente. Esto es exactamente 2s al cubo menos 6s dividido entre, hasta le podemos sacar un factor común ahí de 2, aunque no, en realidad no lo veo muy necesario. Menos 6s dividido entre s cuadrado más 1 al cubo. Y esto hay que trasladarlo en s menos 1. Y pues nada, pues hacemos eso. 2s menos 1 al cubo menos 6s menos 1 dividido entre s menos 1 al cuadrado era menos 1, sí, correcto. Más 1 todo el cubo. Y ahí termina. Okay. Vean que eso sí está interesante, ¿verdad? O sea, una cosa que parecía tan pequeña y más o menos inocente, entre comillas, ya nos dio bastante trabajo. No sé si hay dudas en esta, que hubo tanto proceso. Profe, ¿recomienda siempre hacer primero la traslación? Pues sí, porque vea que si hacemos primero las derivadas, voy a tener que hacer derivadas utilizando la traslación después. O sea, estas expresiones que están aquí con S me van a quedar como S menos 1, S menos 1, y empezar a derivar con todo eso, puede que la cosa se vuelva todavía más engorrosa. Entonces, pues la palabra siempre es muy fuerte, pero generalmente. Es pura maña, al final nos va a quedar lo mismo, pero puede que una le dé más guerra que otra, ¿verdad? Okay. Pero sí, en realidad, como le digo, no es una regla general, pero queda más llevadero el asunto. Ok. No sé si quieren un receso. Yo puedo continuar, pero no sé cómo van. Vamos a dar unos 10 minutillos, no, unos 15 minutos, y volvemos o sigo. Todavía nos queda mucho camino por delante. Bueno, por mí podemos seguir, no sé los demás. Si no hay nadie en contra, entonces seguimos. No hay votos en contra, entonces vamos a continuar. Y bueno, dado que tenemos esa propiedad, también tenemos esta, ¿verdad? Sería la siguiente. Es como verlo al revés. No voy a hacer ningún ejemplo de eso, pero la derivada, entonces propiedad. Luego ahí en la marcha probablemente nos toparemos un ejemplo de esa parte, pero es como aplicarlo al revés. ¿Okay? Que la derivada con respecto de S a la N y a la N de la transformada de Laplace de f de t. Bueno, aquí creo que no va a precisar. Bueno, sí. De f de t
es igual a menos 1 a la n por la transformada de t a la n por f de t. Es la misma propiedad, nada más pasamos el menos 1 a la n al otro lado, pero es que se puede aplicar también al resto. ¿Okay? Y vamos a ver, vamos a continuar. Nada más que antes necesito ver algunas propiedades de la transformada inversa. Pero bueno, antes de eso vamos a ver entonces propiedades de la transformada inversa. Okay, por ahora hasta ahí voy a dejar las propiedades de la transformada. Todavía nos faltan bastantes, pero quiero ir avanzando por otros rumbos. Entonces, transformada inversa de Laplace. Es como un, vamos ahí, como un subtítulo medio. Entonces, transformada inversa. Transformada inversa de Laplace. Aquí no voy a hacer, digamos, no voy a poner una definición tan ardua como la vez pasada. Técnicamente es la inversa de la función que está ahí, que tiene varias propiedades. Y bueno, le vamos a llamar, entonces le llamamos la transformada inversa de f de c. Y es una función de t. ¿Okay? Técnicamente esta cosa lo que hace es mandar una transformada en su función, ¿verdad? Eso es todo. En su función original, digámoslo así, por ponerle ese nombre. Y, ¿qué más les cuento? Tiene varias propiedades, entonces tiene varias propiedades. Entre esas propiedades están las siguientes. Voy a hacer la mención de algunas, que es, pues nada, la transformada inversa. Bueno, nada más para tenerlo aquí presente antes, sí. F de S es igual a la transformada de Laplace de F y G de S es igual a la transformada de Laplace de G. Entonces, lo primero es que, bueno, ya un número real, A en R. Entonces la transformada de Laplace de inversa de A por F mayúscula de S más B por G mayúscula de S, bueno, por G de S, es exactamente la diferencia, ¿verdad? Sería A, la transformada de Laplace de F más la transformada, perdón, estoy hablando y escribiendo diferente. La transformada inversa de G de S. Que en este contexto, dado que ese es F y ese es G, entonces aquí sería A por F más G de T. Okay. Tiene otras propiedades interesantes, entonces ya casi vamos a ver algunos ejemplos. La transformada inversa de F de AS es lo mismo que 1 entre A, voy a ponerlo un poquito más abajo. La transformada inversa de F de AS es lo mismo que 1 sobre A por la transformada inversa de F de S evaluado en T sobre A. ¿Okay? O lo que es lo mismo 1 entre A por F de T evaluado entre A. Y otras por ahí. Las 3 voy a escribirlas, vale la pena. O sea, están en el resumen, pero si uno los va viendo, puede que las entienda mejor. Tiene A menos S, perdón, S menos A. Ya casi vemos ejemplos.
es lo mismo que sacar la exponencial de la transformada de f de s, inversa de f de s. Igual a e a la at por la función. Y pues también está la de la derivada al revés, digámoslo así, que era que la transformada inversa de f de s es exactamente menos 1, pero ahora dividido entre t por la transformada inversa de la derivada. ¿Sí? Y más general, que esas son técnicamente como las inversas de las que acabamos de ver, por decirlo así, la inversa de la enésima derivada de S, que es F mayúscula, ¿cómo lo pongo bonito? Bueno, déjenme pensar cómo lo escribo bonito. La transformada de FS es lo mismo que menos 1 a la n entre t a la n por la transformada inversa de la enésima derivada. Fn de s. Okay. Que es lo mismo que menos 1 a la n. Bueno, ahí quedaría. No voy a hacer mucho rollo más. Ok. Ujú. Muy bien. Eso es. Y por ahora con eso nos la vamos a jugar. Okay. Nada más para que sepan que está la transformada y que tiene un montón de propiedades. En ese aspecto, entonces vamos a irnos por acá a intentar calcular algunas transformadas inversas. Okay. Entonces, ejemplo. Ya habíamos visto, por ejemplo, entonces calcule la transformada inversa de, bueno, 1 entre s, ahí no había mucho que decir, era t, ¿verdad? Perdón, 1. Y uno puede seguir ahí en esa fiesta entretenido, digamos, como número 2, la transformada inversa de, por ejemplo, 1 entre s a la 6. ¿Cómo podríamos calcular la transformada inversa de 1 entre s a la 6? En ese sentido, bueno, les recuerdo que la transformada inversa de t a la n era igual a 6 factorial dividido entre s, s a la n más 1. Bueno, aquí puse 6 factorial ya en lo que estaba pensando, pero ni siquiera, no nos da eso en realidad. Pensando en esta, ¿cuál sería la transformada inversa de esta cosa que está por acá? Escucho sugerencias. Tenía una pregunta en el chat, perdón, hasta ahora la veo. Ah, ahí me dice Alexander que sigamos. ¿Cómo quedaría? ¿Qué se les ocurre? ¿Sugerencias? Los escucho ahí. De aquí para deducir esta no es tan complejo. ¿Sí? Nada más hay que tener ahí un poquillo de astucia. Esa de arriba se parece a la transformada de Laplace de King. De T a la King. T a la 5. De T a la 5, ¿verdad?
Muy bien, daría 5 factorial dividido entre S a la 6. Entonces, ¿esto qué debería darme? Bueno, diablo, yo dije que no iba a usar 5. Pongámosle un 7. Entonces sería más bien el de T a la 6, ¿verdad? Sería 6 factorial dividido entre S a la 7. ¿Cómo quedaría entonces esa cosa ahí arriba? ¿No quedaría como t a la 6 dividido entre 6 factorial? ¿O no se puede hacer eso? No, es exactamente eso. Ujú. O uno puede hacer lo siguiente, digamos. El mismo truco que hacía en cálculo 1. Vean que esto es 6 factorial por 1 entre 6 factorial dividido entre S a la 7. El 1 entre 6 factorial es una constante y la transformada inversa saca constantes. Ah, y esa sí es exactamente la transformada de T a la 6. Ok. Pero bueno, se puede despejar también de la parte de abajo, que creo que es lo que hizo la compañera. Entonces esto es lo mismo que 1 entre 6 factorial por la transformada de Laplace de eso, que era T a la 6. ¿Listo? Muy bien. Y pues nada, vamos a ir avanzando ahí con cosas un poco más interesantes. 3. ¿Cuál es la transformada inversa de? Voy a seguir algunos ejemplos que tenemos por ahí. 5S más 2. Esos 5 prefiero evitarlos. 3S más 2 dividido entre S cuadrado más S. Vamos a ver cómo nos va con ese. Técnicamente me lo acabo de inventar, así que no tiene por qué quedar muy bonito. Muy bien. Pues nada, la vez pasada habíamos visto que había que aplicar fracciones parciales. Entonces hagan las fracciones parciales de eso y me dicen cómo les queda. ¿Okay? Pues lo primero es factorizar. ¿Okay? Entonces la transformada inversa de 3S más 2. Y bueno, abajo no está nada difícil de factorizar. S más 1. Ahora sí. Calculen las fracciones de parciales de eso. Les doy un ratillo y me dicen cuánto les da. Voy a pausar aquí un momento esto. Entonces, antes de... ¿Cuál fue el que usted me dijo, compañero? Entonces, 2 sobre S más ajá, 1 sobre S más 1. ok, vamos a ver. Sí, huele bien. Vamos a ver. Sí, eso es definitivamente a la hora. No, si uno hace la suma, le da eso. Voy a hacer las fracciones parciales para que quede ahí nada más en el video y si alguien no lo hizo, pues para que lo haga. Entonces vamos a hacer las fracciones parciales. Fracciones parciales. Pues nada, entonces teníamos que 3S más 2 dividido entre S por S más 1 es igual a A entre S más B entre S más 1. En pocas palabras, 3S más 2 es igual a por S más 1 más B por S. Y pues nada, tome S igual menos 1, entonces me quedaría menos 1 igual a B. Y para ver si no lo echa a perder, sería menos 3 más 2 sería menos 1. Esto me daría, esta parte me daría 0. Y ahí sí lo echa a perder. Aquí es menos B. En pocas palabras, B es igual a 1. Y si tome S igual 0, entonces me queda que 2 es igual a A. Perfecto. Entonces, como decía el compañero,
Por lo tanto, esa cosa, ¿verdad? Bueno, esto nada más una nuevecita y estamos pensando en eso. Entonces, esa cosa de allá arriba es exactamente la transformada inversa de el A nos dio 2, entonces quedaría 2 sobre S más 1 sobre S más 1. Perfecto. En estos ejercicios hay que hacer las fracciones parciales, ¿verdad? Si vienen en desarrollo hay que hacer todo eso, todo hay que justificarlo. Entonces sería la transformada inversa de 2 sobre S más la transformada inversa de 1 sobre S más 1. Y pues nada, ahí se puede sacar el 2. Transformada inversa de 1 entre S más, y aquí teníamos una exponencial, ¿verdad? E a la menos t. Entonces me quedaría 2 por 1 más e a la menos t. Eso sería. Bueno, vamos a ver algunas un poco más interesantes. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, entonces la transformada de Laplace, la transformada inversa de, yo qué sé, 4s menos 3 dividido entre s a la 2 más 9. Ok, en esta no podemos aplicar fracciones parciales, ¿verdad? Porque ahí abajo no hay nada más. ¿Ok? Pero generalmente entonces, bueno, lo que se puede hacer es dividir y vencer. En pocas palabras, bueno, voy a solución transformada inversa de esta cosa, podríamos separarlo. Entonces vean que abajo hay un s cuadrado más 9, entonces huele a seno o coseno, ¿verdad? Entonces esta sería la transformada inversa de 4s dividido entre s cuadrado más 9 menos 3 dividido entre s cuadrado más 9. Ya esta parte huele completamente a seno. ¿Sí? Y lo otro, pues nada, ahí vamos a separar otra vez la cosa. Aquí sería 4 transformada inversa de s entre s cuadrado más 9. Ese huele a coseno, ¿verdad? Menos 3 transformada inversa de 1 entre, y aquí hay que pensarlo un poquito más, s cuadrado más 9. ¿Qué necesitamos acá para que esta cosa me dé exactamente seno? Bueno, ahí estaba el 3, en realidad nada más no sacamos el 3. Aquí queda demasiado bonito. Y pues nada, esto era la transformada inversa de s entre s cuadrado más 9, ¿cuánto era? ¿Qué funcioncilla? ¿Era seno o coseno? Esa es coseno. Coseno, ¿verdad? Coseno de 3t, Coseno de ¿verdad? teste. Ujú. Exacto. Menos seno de 3t. ¿Sí? Muy bien. Eso estaba llevadera. Se ve llevadera después de que uno ve la respuesta, ¿verdad? Tal vez de buenas a primeras, cuando uno se la topa, a uno no se le ocurre separar la cosa. Pero bueno, es pura práctica. Y vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo. Calcule la transformada inversa de 6 dividido entre s cuadrado menos 10s más 29. Bueno, se me ocurren otros. Este es del libro de la vida, pero vamos a hacer uno un poco más. Más s más 1. Creo que ese me sirve. Déjeme ver. Sí, este me sirve.
Está interesante. Muy bien. Lo primero que podríamos hacer es sacar ese que está ahí, ese 6. Bueno, solución. ¿Cuál es el problema con el denominador? Ahí lo que quisiéramos es factorizar la cosa, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que tiene soluciones complejas. Que tiene soluciones complejas, ¿verdad? Y bueno, por lo menos en esta parte del curso, no nos vamos a agarrar con los complejos. Entonces, pues nada, ¿qué pasa? Vean que como es un primo hermano de la derivada y la integral, que cuando uno tenía esa integral, ¿a quién invocaba? ¿Qué llamaba, digamos? ¿Cuál era la herramienta que utilizábamos? ¿Cómo calculo esa integral? Digamos, si fuera la integral de 1 entre s cuadrado más s más 1, ¿qué le hago a esa integral? Cuando uno va caminando por la calle, se la topa en el bus, ¿qué es lo primero que le habla? No se puede hacer una división de polinomios porque no hay un polinomio en la parte de arriba. ¿Qué se hacía? Digo, no podría pensar tal vez en fracciones parciales o algo así. Sí, el problema es que nos dio complejos. Entonces, Ah, digamos bueno, aquí, sí. Mm, entonces, división de polinomios no juega, no hay polinomio arriba. Fracciones parciales, discriminante menor que 0, ¿verdad? La cosa va mal enrumbada. Pero no había mucho, digamos, lo bueno de las integrales es que no hay mucho para dónde irse. Si no era fracciones parciales, si no era división de polinomios. Tampoco es una sustitución trigonométrica, porque hay un valor ahí de S. Entonces, sustitución trigonométrica tampoco, ¿verdad? Solo nos queda una cosa que hacíamos en cálculo 1. Esa es la que ando buscando. No nos sirve separar y vencer. Aquí tampoco funciona, no hay nada que separar. Entonces, ¿qué más había? ¿Cuál otra herramienta? Cambio de variable. Si hubiera un S arriba y Sí, algo más, pero no nos entonces otra vez. cambio de variable. En este caso tampoco sirve. Vean que Completar cuadrados. completar cuadrados. Esa es. ¿Ok? Entonces vamos a completar cuadrados. Muy bien, gracias. Entonces, recordando a nuestras viejas amigas las integrales, pues nada. Entonces vamos a intentar completar cuadrados y rogarle a Dios que la cosa funque bien. ¿Ok? Entonces, completar cuadrados. En mi opinión, bueno, la plaza es una cosa súper bonita porque uno repasa literalmente todo lo que ha visto en todos los cursos anteriores. Bueno, ecuaciones diferenciales. Todo lo de los cursos anteriores uno lo ve aquí. Álgebra lineal, cálculo 1, cálculo 2, todo. ¿Ok? Pues nada, entonces, ¿cómo completo cuadrados con esta cosa? S cuadrado más S más 1. Alguien que me ayude. Bueno, número 1, yo siempre recordaba B medios y la formulita. B entre 2. En este caso, B entre 2 sería un medio. B entre 2 al cuadrado sería un cuarto. Y lo que nos toca es sumar y restar. S cuadrado más, ¿cómo era la cosa? Más S más un cuarto menos un cuarto más 1. Y tal vez vale la pena ponerlo en otro color. Más un cuarto menos un cuarto más 1. No sé cómo hayan aprendido a completar cuadrados y sinceramente tampoco es como que me interese mucho cómo lo hagan mientras lo hagan. Y si no lo recuerdan, pues me dicen y les enseño como la forma en que yo lo hago.
Pero bueno, al final de cuentas uno suma y resta. Pero uno también puede recordar una formulita. Ahorita la escribo, pero sí. Entonces esa cosa es igual a S más 1/2 a la 2 y esta expresión me da 3/4 más 3/4. Si no me equivoco, vamos a ver 1 menos 1/4, 3/4, está bien. Muy bien, solo por si acaso, digamos, si uno pone b medios por ahí, eso sí, la variable que tiene el cuadrado tiene que estar solita, si no tiene que sacar un factor común y puede aplicar esta fórmula. S más b medios al cuadrado más menos, perdón, b entre 2 a la 2 más c, donde la ecuación a la que uno está aplicando a cuadrados es x cuadrado más bx más c. Ok, usted nada más recuerda b medios, solo por si acaso. Muy bien, entonces esa expresión que tenemos allá arriba, otra vez aquí. Entonces esa expresión que tenemos allá arriba, vamos a escribirla por acá. Entonces 6 transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más s más 1 es igual, es igual a 6 por la transformada inversa de 1 sobre s más 1 más 1/2 al cuadrado más 3/4. Y ahora sí, aquí se viene lo bueno. Esa cosa, ¿a qué sería igual? Si uno lo ve de lejos, ¿verdad? Diría un profesor mío, si uno lo ve de lejos, se ve como esto, ¿verdad? De lejos. Esto era la transformada de Laplace de ¿quién? Voy a ponerlo por acá. Entonces, si uno lo ve de lejos, recalco, es como 1 entre un S mayúscula al cuadrado más cierta constante. Entonces, esto era la transformada de Laplace ¿de qué función? Por eso es la de seno. Si le pongo algo Ajá, arriba, digamos. exacto. Tiene la pinta la de seno, ¿verdad? Si aquí estuviera la raíz cuadrada de esta carajada, entonces tiene la pinta de ser seno de alguien, ¿verdad? Bueno, seno de t de raíz de 3/4. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Que tengo un s más 1/2. Pero, ¿qué pasaba cuando uno tenía esas cosas así, digamos? O sea, cuando yo tengo como una traslación, ¿qué era lo que yo aplicaba? ¿O qué era lo que había aquí adentro cuando había una traslación? Una exponencial. Entonces, esta cosa es, ya vimos que hay que poner arriba un raíz de 3/4, que por cierto es raíz de 3 entre 2. Entonces esto es lo mismo que, voy a ir despacito, 6 por la transformada inversa. Necesito arriba un raíz de 3/4. Si está arriba, tiene que estar abajo, entonces voy a ponerlo con otro color. Entonces arriba necesito un raíz de 3/4. Aquí raíz de 3/4. Y aquí me queda, S más 1/2 a la 2 más 3/4. Vamos a ver cómo lo escribo bonito. Esto sería, entonces, 6
Aquí en el denominador tengo raíz de 3 entre 2. Y técnicamente lo que tengo es una traslación. Entonces aquí iría e a la menos u menos t medios. Y aquí ya quito la traslación inversa de raíz de 3 medios dividido entre s al cuadrado más 3 cuartos. Y esa belleza sí es la de coseno, digámoslo así. Aquí casi que uno debería volverse de un solo, pero bueno. Vamos a ver a dónde estaba la propiedad para ver si la podemos ver como la propiedad. Sí, vean que aquí en realidad voy a mencionarlo, voy a ponerle aquí un triangulito. Entonces en triangulito estoy aplicando que la transformada inversa de f de s menos a es lo mismo que e a la at por la transformada inversa de la función sin la traslación. ¿Ok? Eso es lo que acabo de aplicar. Donde en este caso el a, vean que es un medio, menos un medio. Y ya ahí podemos aplicar, entonces esto es lo mismo que 12 entre raíz de 3 por e a la menos t medios de, y esta es seno, ¿verdad? Seno de raíz de 3 medios de t. Seno de raíz de 3 medios de t. Así queda esa belleza que está ahí. Ok. ¿Preguntas? Ojo, ¿verdad? Vean que aunque uno sepa el proceso, digamos, uno dice, tengo que completar cuadrados, ¿verdad? La cosa se puede poner un poco espesa luego, cuando uno ya tiene estas expresiones, como de ir hacia atrás. ¿Ok? Pero bueno, es nada más hacer mucha práctica. Eso es todo. A veces hay que agregar y poner cosas, etcétera. Es como muy truculento, entre comillas, que es como muy de maña. ¿Preguntas? Algunos estarán preguntando, bueno, todo muy bonito, pero esta garajada, o sea, yo estoy en ecuaciones diferenciales, ¿para qué me sirve esta cosa, verdad? Y hacia allá vamos. Hoy es la clase de 3 horas, ¿verdad? Sí, bro. Tenemos... Sí, Vamos, hagamos un receso, porque llevamos mucho. Bueno, no sé si todavía están poniendo atención, ya llevamos como hora y media. Voy a ponerle pausa a este asunto. Muy bien. Entonces, como les decía antes, bueno, podemos aplicar la transformada inversa, se pueden aplicar muchos trucos que ahí vamos a estar viendo más en la marcha. Solo por si acaso, digamos, no voy viendo la transformada de Laplace como se va viendo en la guía de estudio independiente. Hay algunas cosas de la parte de la guía de estudio independiente que no hemos visto aún ni pienso ver esta semana, que es lo de la convolución. Convolución. Si gustan pueden ir leyéndolo, pero es el producto convolución, es un producto de funciones. Se define como una integral. Eso todavía no pensaba verlo. Lo otro que viene por ahí en la práctica es la función de Heaviside. Mu de alfa de t. Mu de a de t. Que también pueden leerlo. Eso está en la parte introductoria que les dije que era buena idea leerse, donde vienen todo el repaso de límites y demás. También lo vamos a ver, pero más adelante. Ahorita no pensaba verlo. Muy bien. Y adelantándome casi que 2 semanas, según estoy viendo bueno, no sé si 2 semanas, pero sí 2 temas, como yéndome un poco hacia la semana 12, adelantando la línea. Vamos a ver para qué sirve
como otro ejemplo. Bueno, y una propiedad, en realidad. Primero, otra propiedad. Solo que esta es de la transformada de Laplace. Que aquí vamos a volver un momento a la transformada de Laplace. Propiedad de la transformada de Laplace. Y es para ver, bueno, la aplicación que tiene esto a ecuaciones diferenciales, que ese es el chiste. ¿Ok? Y es la siguiente. Vamos a tener que la transformada de Laplace de la derivada de f, o sea, de f' de t, es exactamente s por la transformada de Laplace de f menos la función evaluada en cero. O lo que será lo mismo, s por f mayúscula de s menos f minúscula en cero. ¿Ok? Y hay propiedades para la segunda y tercera derivada también. Nada más uno va haciendo las cosas hacia atrás. En pocas palabras, la transformada de Laplace de f segunda, de la segunda derivada de una función, sería igual a s cuadrado por la transformada de Laplace de f menos f evaluado, s por f evaluado en cero menos f' evaluado en cero. Otra vez, solo que es lo mismo, f s a la 2 por f de s menos s por f evaluado en cero menos f' evaluado en cero. Y la fórmula más general sería la siguiente. Que si tenemos la transformada de Laplace de la enésima derivada, es lo mismo que s a la n por la transformada de Laplace de f menos s a la n menos 1 por f en 0 menos s a la n menos 2 por f' evaluado en 0 menos, y así seguimos sucesivamente hasta sf a la n menos 2 evaluado en 0 menos la n menos 1 derivada evaluada en 0. Ok, y ya vamos a ver para qué se aplica, veamos cuál es el chiste. ¿Todos vamos bien? ¿Me escuchan correctamente y demás? Aquí no estoy viendo la reunión de Zoom. Sí, profe. Listo. Ok, y bueno, voy a aprovechar y agarrar uno de la guía estudio independiente. Solo que este es de la 12.12a. Entonces, ejemplo. 12.12a. Y dice resuelva el problema de valores iniciales y segunda menos 4y' igual a 6 por e a la 3t menos 3e a la t, donde y evaluado en 0 es igual a 1 y y' evaluado en 0 es igual a menos 1. Pero ahora vamos a usar Laplace. ¿Sí? Vean que, bueno, antes usábamos los anuladores y después como no era homogénea, había que usar variación de parámetros o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Pues nada, entonces vamos a intentar resolver esto utilizando Laplace. Solución. Entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace. Vamos a tomar la ecuación diferencial. Entonces y segunda menos 4y' igual 6 e a la 3t menos 3 e a la t. Vamos a aplicar la transformada a ambos lados.
y segunda menos 4y prima igual la transformada de 6e a la menos e a la 3t, perdón, menos 3e a la t. Separamos. Entonces la transformada de Laplace de y segunda menos 4 veces la transformada de Laplace de y prima igual a 6 veces la transformada de Laplace de e a la 3t menos 3 veces la transformada de Laplace de e a la t. Ok, ahora vamos a aplicar la propiedad. Recordemos que la transformada de Laplace de la segunda derivada era, según lo que tenemos allá arriba, es s cuadrado por la transformada de Laplace de y menos s por la función evaluada en cero, en este caso, menos la derivada evaluada en cero. ¿Sí? Eso es esta parte. Un poquito más grande. Esto es solo de esta. Vamos a ir despacio. Ahí creo que no me va a caber. Vamos a ver. Menos 4. Aquí me quedaría S por la transformada de Laplace de Y menos la función evaluada en cero. Eso recalco, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, aplicando esta propiedad que está por acá. Muy bien. Igual, entonces, llamar el color. Esto sería esto de acá. Igual, 6 veces la transformada de Laplace de eso es S menos 3 y la transformada de Laplace de este es S menos 1. Perfecto. Entonces ahora voy a evaluar esos valores de y. Recuerden que y evaluada en 0 era 1 y y' evaluada en 0 es menos 1. Quiere decir que esto, distribuyendo y sustituyendo, me quedaría s cuadrado, transforma de Laplace de y, menos s más 1. Porque y' evaluada en 0 es igual a menos 1. Y puedo ponerlo y en 0 es igual a 1, y' en 0 es igual a menos 1. Menos 4s por la transformada de Laplace de y. Menos y menos me da más 4 por 1, que sería 4. Igual a esto que está por acá. Entonces lo voy a aplicar aquí. 6 entre s menos 3 menos 3 entre s menos 1. Voy a pasar todo lo que tenga transformada, o sea, voy a dejar todo lo que tenga la transformada de Laplace a un solo lado y todo lo que no al otro. Entonces, me queda s cuadrado transformada de Laplace de y menos 4s transformada de Laplace de y igual 6 entre s menos 3 menos 3 entre s menos 1. Este s pasa a sumar, el 1 a restar y, bueno, 1 más 4 serían 5, entonces aquí me queda menos 5. Ok, voy a intentar hacer mis 5 más cuadraditos. Ok, voy a sacar a factor común la transformada de Laplace de y. Aquí me queda, ¿sí? Ahí creo que le faltó la S. Creo que la cambió por el 5 y después se olvidó volverla a poner. Ah, sí, gracias, gracias. Quedaba S menos 5. Gracias. Transformada de Laplace de S menos 4S. Igual, y vamos a hacer la suma acá. Vamos a ver cómo nos queda. El común denominador es S menos 3 por S menos 1. Aquí me queda 6 por S menos 1. Menos 3 por S menos 3. Y más
S menos 5 por S menos 3 por S menos 1. Vamos a tener que hacer ahí bastante álgebra. Ok, antes de continuar, para pasar a dividir eso, también se puede factorizar. Aquí se puede factorizar como S por S menos 4. Vamos a hacer las sumas ahí. Ok, voy a hacerlas aquí rápido y luego los vamos poniendo. 6S menos 6 menos 3S más 9. Y aquí sería S cuadrado menos 3S menos 5S más 15. Sería S cuadrado menos 8S más 15, pero no equivocarme. Y S menos 1, entonces sería, bueno, aquí sería 3S más 3. Y este lado sería S al cubo menos S cuadrado menos 8S cuadrado más 8S más 15S menos 15. Aquí puedo sumar y restar algunas cosas. Esto es S al cubo menos 9S cuadrado y 23S menos 15. Si no me equivoco. Al final de cuentas, sumando estos dos, entonces me quedaría S cubo menos 9S cuadrado más 26S menos 12. Eso es lo que me queda en la parte de arriba. Si mis cálculos son correctos. Que me quedaría S cubo menos 9S cuadrado más 26S menos 12 dividido entre eso que estaba por allá. ¿Okay? Creo que no lo eché a perder. Lo hice rápido, así que creo que no. Vamos a ver. Voy a continuar. Ok. Dividido entre S menos 3, S menos 1. Ok. Vean que entonces dejaba todo lo que tiene la transformada de Laplace a un lado, todo lo que no al otro, hago la suma, hace la álgebra respectiva y ahora voy a pasar a dividir. Entonces, tengo la transformada de Laplace de Y igual a S cubo menos 9S cuadrado más 26S menos 12 dividido entre S por S menos 4 por S menos 3 por S menos 1. Yo ando buscando el Y. Quiere decir que a mí me encantaría que ahí quede Y solo. ¿Qué debería aplicar para que quede solo Y? Pues la transformada inversa. Entonces ahora aplicamos la transformada inversa de Laplace. Igual a la transformada inversa de toda esa cosa. Transformada de Y. Y aquí esto mismo. Ahí sí voy a aprovechar esto. Estos dos se cancelan, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo con otro. Se van a cancelar. Y me queda que Y es exactamente la transformada inversa de eso. Que es la transformada inversa de A entre S más B entre S menos 4 más C entre S menos 3 más D sobre S menos 1. Y aprovechándome, o sea, no sacando las fracciones parciales por ahora, esto es técnicamente lo siguiente. A por 1, ¿verdad? Que es la transformada inversa de 1 entre S, más B por E a la 4T, más C por E a la 3T, más D
por E a la T. Y ahí, listo. Ven que acabamos de resolver la ecuación diferencial. Hay que encontrar A, B, C y D, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este paso intermedio hay que... Ok, entonces... ¿Quién es A, B, C, D? Ok. Pues nada, eso lo encontramos usando fracciones parciales. Entonces, eso ahí en una nota. Y eso se los voy a encomendar. Tarea. Pero, opa, entonces quería que vieran ese proceso. ¿Ok? Entonces, solo por si acaso, ya pueden hacer ese tipo de ejercicios, salvo que se topen con algo un poco extraño, como una convolución o así, pero a esto, digamos, para esto es para lo que sirve la transformada de Laplace en ecuaciones diferenciales. Entonces, tomamos una ecuación diferencial, aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados, aplicamos todas las propiedades que tenemos, digamos, de la transformada, dejamos la transformada una al lado, todo lo que dependa de ese al otro, y luego aplicamos la transformada inversa de Laplace. ¿Ok? Ya cuando aplicamos la transformada inversa, lo que nos resta es hacer literalmente fracciones parciales, completar cuadrados y todos los trucos que hemos estado viendo ahí en la marcha. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? Vean que son larguillos, ¿verdad? Sí, nada más para que lo tengan ahí presente. Voy a definir, solo para que lo tengan por ahí, el producto convolución. Bueno, la convolución de una función. Entonces, eso lo puedo poner con un color un poco más. Vamos a ver. Ni sé. No importa. Entonces, otra definición aquí sería convolución. La convolución se define de la siguiente manera. ¿Okay? Entonces, la convolución de f por g, de f y g, se denota de esta forma, S asterisco G. ¿Okay? Y esto representa la operación de la integral desde 0 hasta t de f de u por g de t menos u. Es como, por así decirlo, un producto de funciones. ¿Okay? Definido de esta forma. Se puede ver al revés también. Aquí f de t menos u por g de u. Y las propiedades que tienen que ver con la transformada de Laplace son las siguientes. Entonces, esa es la definición de la convolución. Ahora aquí hay algunas propiedades de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de f convolución g es el producto de las transformadas de Laplace. Es algo parecido a separar productos, ¿ok? Pero cuando es una convolución. Y la inversa también va por ahí. La transformada inversa de f mayúscula de s, coma no, por g mayúscula de s es exactamente la transformada inversa de f convolución la transformada inversa de g. Que en pocas palabras es f convolución g, ¿verdad? Muy bien. Esa es una propiedad ahí importante. Por ahora nada más la defino para que la tengamos por ahí.
Vamos a ver si encuentro algo rápido con eso, para mi ejemplo. Por ejemplo, nos piden calcular, entonces ejemplo. Calcule la transformada de Laplace de, yo qué sé, t convolución seno de 2t. Entonces, según esa propiedad que tenemos arriba, bueno, pongámosle aquí tq. Entonces, tenemos lo siguiente. La transformada de Laplace de t al cubo, convolución seno de 2t, es lo mismo que, según la propiedad de allá arriba, la transformada de Laplace de t al cubo multiplicada por la transformada de Laplace de seno de 2t. Y pues nada, de ahí. Aquí era 3 factorial dividido entre t a la 4. Y esta era 2 dividido entre s cuadrado más 4. Aquí era s. Me disculpo. Muy bien. A grosso modo, eso es. Con la inversa, vamos a ver si por aquí hay algún ejemplillo. Y podemos ir viendo más. Con la inversa, entonces más bien, entonces este sería ejemplo 1, vamos a ver el otro. Entonces ejemplo. Tenemos lo siguiente. A ver qué se me ocurre. De no sé. Entonces calcule la transformada inversa de S dividido, déjeme pensar. Bueno, voy a escribirlo así. S al cubo más 9S. Y déjeme ver si era así o no. Para no echarlo a perder. Correcto. Vean que esto también se podría ver de la siguiente forma. Esto es la transformada, bueno, solución. Entonces la transformada inversa de esta cosa es lo mismo que la transformada inversa de 1 sobre, saco un s factor común y me queda s cuadrado más 9. Pero esto es la transformada inversa de 1 sobre s. Y aquí voy a, es que no me va a quedar tan bonito si lo pongo así. Voy a aumentar un poco el grado de las cosas. Aquí s a la 4 más 9s cuadrado. Ahora voy a poner esto como s a la 2. Y ahora sí. Entonces s cuadrado multiplicado por 1 sobre s a la 2 más 9. Pero aquí adentro tengo dos transformadas, ¿verdad? Esta es f de s igual 1 entre s cuadrado. Esta es g igual, bueno, g de s igual 1 entre s cuadrado más 9. Aquí me haría falta un 3, entonces voy a agregarlo para que me quede como 3, como esta. Que su inversa sería coseno de 3t, perdón, seno de 3t.
y la de esta sería t. Entonces noten lo siguiente. Se puede haber hecho con fracciones parciales también y sinceramente queda todavía más bonita, pero lo que quiero es hacer aplicar la propiedad. Entonces esto es lo mismo que voy a sacar un tercio. Eso lo puedo sacar con otro color. Un tercio de la transformada inversa de 1 entre s cuadrado por 3, ese también lo puedo poner con otro color, s cuadrado más 9, 3. Muy bien, y según la propiedad que tenemos arriba, pues esto es un tercio de la convolución de t, convolución seno de 3t. Y según la definición de la convolución, esto es exactamente un tercio de la integral de 0 hasta t de t por, bueno, aquí puede que sea más fácil verlo de la siguiente forma que se me hizo. Era f de t menos u, entonces sería t menos u del seno de 3 u. Si mal no recuerdo, era así. ¿Dónde estás? Convolución, ahí está. F de u, g de t menos u. Okay. Entonces más bien aquí era f de u, g de t menos u. Estoy aplicando la otra. Pero bueno, se puede ver de dos formas. Aquí u seno de 3 t menos u. Pero ahí no está muy llevadera, es mejor verlo de la otra manera. Un tercio de la integral de 0 a t de t menos u seno de 3 u de u. Y se calcula esa integral. Okay. Entonces aquí voy a poner que falta calcularla. Era más fácil sacando fracciones parciales, ¿ok? Pero es para que vean cómo se puede aplicar la propiedad. Muy bien, y pues nada, en realidad creo que es suficiente información por el día de hoy. Voy a pausar la grabación.